Alerta frente al niño. Prepárate para la temporada de lluvias. La seguridad es nuestra prioridad. Desde la Prefectura de Santa Elena te ofrecemos consejos esenciales para proteger tu hogar y familia. Revisa techos y desagües, asegura ventanas y puertas, mantén limpios los desagües pluviales y evita acumulación de agua. Sé previsor. Prepara un kit de emergencia con suministros básicos y mantén comunicación con tus vecinos. En caso de evacuación, sigue las indicaciones locales. Juntos enfrentamos el fenómeno del niño. Prefectura de Santa Elena. Esto es lo que los guayaquileños ven. Pero puertas adentro del municipio suceden muchas cosas, unas buenas y otras mejores. Hemos activado campañas de dengue. Un espacio limpio, ordenado y seguro. Tenemos un plan, tenemos un objetivo. Entérate de la planificación, ejecución y trabajo de las personas que con su conocimiento y experiencia contribuyen a la transformación de Guayaquil. Todas estas cosas son lideradas por el alcalde. La Voz Ciudadana, una conversación desde el sillón de Olmedo. Sábado 13 de enero del presente año 2024, amigos oyentes del Purgatorio, a través de Forever en el dial 92.5 FM y también nuestros internautas que nos siguen a través de nuestro canal en YouTube. Muy buenos días y bienvenidos a este su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. Bien, el Ecuador está bajo ataque. Esto a partir de las fugas de alias Fito, líder de los choneros, y en menos de 48 horas, de Fabricio Colón Pico, quien apenas tenía 5 días de haber sido capturado por la policía en torno a un caso de secuestro. Pico había sido señalado por la ministra fiscal general de la Nación, Diana Salazar, como el presunto autor de su asesinato o de estar interesado en su asesinato, como el presunto potencial sicario de ella. Fue lo que en su momento dijo Diana Salazar. Todo esto ha desencadenado decretos ejecutivos y el último episodio fue la toma de TC Televisión con el secuestro de sus colaboradores. Allí un grupo de 13 muchachos, hombres jóvenes, entraron, se tomaron el estudio y los mantuvieron secuestrados por más de 1 hora y media hasta que llegó la UNACE y gracias a Dios los liberó. Estamos con Hugo Acero Velázquez, experto en seguridad de nacionalidad colombiana, con vasta experiencia con lo que sucedió en su momento también entre los 80 y los 90, en el caso colombiano con Medellín y el narcotráfico y Pablo Escobar y todo eso, para que nos dé luces en torno a lo que hoy vive el Ecuador. Hugo, muchas gracias por aceptar esta invitación al Purgatorio. No, Jorge, gracias a ti por la invitación. Bien, Hugo, ¿en qué se asemeja o se aproxima Ecuador a la Colombia de los 80, la Colombia de el difunto Pablo Escobar Gaviria? Yo creo que hay varios elementos que de alguna manera se repiten, pero se repiten porque el narcotráfico yo a veces lo miro como una empresa que maneja otras empresas, de manera particular, empresas criminales, desde luego. Entonces, ligado al narcotráfico, se desarrollan algunas otras actividades como sicariato, extorsión, trata de personas, comercio de armas, atentados terroristas, secuestro. Por dicho, es una cadena, digamos, una unidad de actividades criminales en torno al narcotráfico que se repiten una y otra vez, se repiten en México, se han repetido en México, se han repetido en Centroamérica, se han repetido en Brasil, en algunos otros países de América Latina. Y desde que llegó el narcotráfico a Ecuador, pues se ha seguido repitiendo, digamos, en ese mismo nivel. Y son las mismas características. Y desafortunadamente, para mal de nuestras sociedades, se repite con la misma violencia y delincuencia, inclusive con los mismos personajes. Algunos de ellos intentan parodiar a Pablo Escobar como gran cosa, en su violencia, en su chabacanería, en su mundo bajo, pretenden un poco igualarlo. Y por eso, de alguna manera, creo que se repite la historia de los años finales de los 80 y comienzos de los 90, en el caso colombiano con el cartel de Medellín y particularmente con el caso de Pablo Escobar. Ahora, vamos al detalle. Fíjate que luego de que se les fueron tanto alias Fito como Fabricio Colón Pico, cada uno en sus cárceles, penitenciaria del Litoral primero
y la cárcel de la ciudad de Riobamba, en la provincia de Chimborazo, en el caso de Colompico. Y el presidente se vio abocado a firmar un nuevo decreto ejecutivo. Antes ya había declarado el estado de excepción y ahora insertó una lista de 22 organizaciones delictivas criminales. 22. Hugo, yo me acuerdo que hasta hace 3 o 4 años no pasaban de 5 o 6 las que estaban tanto en la penitenciaría del litoral como en las calles operando. Hablamos de los Chone Killers, los Águilas, están allí también los Lobos, los Tiguerones, pero tal ha sido la proliferación que él categorizó a estas agrupaciones como terroristas, ¿no? Dándole ese estatus para que a partir de esa denominación empiece incluso el artículo 5 de ese decreto ejecutivo, invocando el derecho internacional humanitario y además declarando un conflicto interno. ¿Qué significa eso, Hugo, en el Ecuador? Que se les da potestades especiales a militares y policías para actuar en flagrancia. Yo creo que hay un elemento importante detrás de esa decisión del presidente Daniel Noboa, y es que necesita la mayor fuerza posible para enfrentar los retos por los cuales está pasando hoy Ecuador, y que definitivamente son retos que van desde el tema de terrorismo, violencia indiscriminada y hechos que desde luego están afectando la seguridad de manera muy grave a los ciudadanos, y particularmente, digamos, en esta coyuntura. Y cuando digo coyuntura es porque ya venían de años atrás el crecimiento de la violencia. O sea, Ecuador en el año 2017 su tasa era de 5 homicidios por cada 100.000 habitantes, y hoy está en 46 homicidios, o sea, 9 veces más la cantidad de homicidios que hace 6 años tenía Ecuador. Y eso es una violencia muy alta. A nivel de la región podríamos, ya casi que Ecuador está en el segundo lugar, a nivel de la región, no solamente el Caribe, sino, digamos, de la región de las Américas, y no tanto el Caribe, pero está en un nivel, o sea, de los niveles más altos en términos de violencia de países. Eso no era Ecuador. Y de manera particular el decreto busca utilizar sobre todo las fuerzas militares, no solamente el estado de excepción que decretó, sino el decreto le da elementos al presidente y al ejecutivo para utilizar las fuerzas militares, y como lo mencionas en uno de sus artículos, desde luego, y lo hace bien, de alguna manera, lo hace bien, es que las acciones que se desarrollen frente a esta lucha que le plantea y denominación que da a estos grupos de terrorismo, debe hacerse en el marco del Estado de Derecho y en el marco de los acuerdos internacionales, en el marco de los respetos de los derechos humanos. Y creo que eso habla bien, digamos, de lo que deben hacer los estados democráticos. Nosotros hemos vivido esa guerra. Fui subsecretario de Bogotá durante 9 años, y aunque de manera directa no tuve que ver con el tema del terrorismo, del narcotráfico a comienzos de los 90, sí tuve que atender, como secretario de Seguridad de Bogotá, tuve que atender el terrorismo de las FARC durante 3 años, después del fracaso de los diálogos del Caguán. Hechos lamentables como el Nogal, en donde hubo 36 muertos y 180 heridos. Hechos lamentables como el día de la posesión del presidente, donde tuvimos 34 muertos en la ciudad porque utilizaron rockets. Hechos lamentables de carros bombas y muchas cosas que realmente sucedieron durante esos 3 años, y que desde luego también nos llevó a unir todo el Estado de manera particular. Yo creo que es eso lo que está buscando mucho más elementos de control, lo que llevó al presidente Daniel Noboa a sacar este decreto y a establecer pues el tema de un conflicto interno, y precisamente el tema de los acuerdos internacionales, sobre todo en términos de derechos humanos. Y claro, también me acuerdo, entre otros episodios, allí en San Vicente del Caguán, que era la zona de distensión en los tiempos de Pastrana. Más tarde, en los años 2000, el secuestro de Ingrid Betancourt. Pero bueno, Sí, con la intervención de Hugo Chávez, con entrega, canje, esos acuerdos, en esos tiempos en los que, bueno, la izquierda venezolana tenía su
identificación con las FARC. Pero volviendo a enfocarnos en el caso Ecuador, después de tener cifras bastante complejas, Hugo, la policía primero informó que en el caso de Guayaquil habían 8 fallecidos, esa cifra subió a 14, pero en la práctica, entre el pasado martes, que fue el día, digamos, podemos denominar el día del ataque flagrante a nivel sistemático en todo el país, lo que buscaban era inmovilizar a las ciudades con múltiples ataques en UPCs, en centros comerciales, en sitios de afluencia masiva para distraer a la policía y luego avanzar, ¿no?, en su cometido. Pero, por el contrario, la policía comenzó a informar de cientos de detenidos, más de 350 detenidos que, según la misma institución, pertenecen a estas agrupaciones delictivas. Finalmente, en la semana, el gobierno pudo controlar lo que se le salió del tiesto entre domingo, lunes y martes. Yo creo que ha avanzado como debe hacerse. Digamos, estos son retos sobre los cuales uno debe actuar de manera muy rápida y desde luego debe convocar a todas las instituciones. Es que lo primero que hay que aclarar es que este es un problema de Estado. Este no es un problema solamente del presidente Daniel Noboa. Este no es un problema solamente del Ejecutivo. Este es un problema que debe involucrar absolutamente todo el Estado. Y cuando digo todo el Estado, es que efectivamente está involucrado a través del presidente Daniel Noboa, el Ejecutivo. Pero ¿dónde está el Legislativo? ¿Dónde está la Asamblea sacando las leyes y normas que el país requiere para enfrentar el crimen organizado y transnacional, la criminalidad, la violencia, el terrorismo? ¿Dónde están esas leyes precisamente para enfrentar los retos que hoy tiene Ecuador? Pero también es del poder legislativo, del poder judicial, de la fiscalía, de los jueces, de toda esa institucionalidad alrededor de la justicia. Y son los tres poderes los que realmente deben intervenir. En buena hora convoca al Consejo de Seguridad y ojalá de manera permanente para mirar cómo el Estado en su conjunto enfrenta un reto que está afectando a toda la sociedad ecuatoriana, porque hay miedo, porque hay afectación, porque hay muertos, porque se está presentando realmente un crecimiento de la violencia alta en Ecuador. Entonces, en ese sentido, hay que mirarlo de esa manera. Y se ha avanzado, digamos, en ese proceso. Y ojalá no sea coyuntural. Lo que quiero decir es que aquí se requiere un Estado que de manera permanente trabaje en equipo. El poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo en cabeza del presidente, bajo el liderazgo del presidente. Y se requiere de manera permanente porque esto no va a acabar. Porque así nos ha sucedido en el caso colombiano. O sea, para nosotros ha sido normal, y lo digo durante los años más fuertes, que tuviéramos casi, en los años más difíciles y en los momentos más difíciles, que tuviéramos casi consejos de seguridad diarios. Y luego durante años lo tuvimos semanal. Una vez a la semana todo el consejo se reunía para mirar cómo avanzaban los temas de seguridad. Porque es que el Estado debe trabajar las 24 horas, los 365 días del año, porque ese es el esfuerzo que hay que hacer para garantizar la seguridad. Y en ese sentido, yo creo que se ha avanzado, digamos, en recuperación del control por parte del Estado en estos días, y ojalá sea pronto que se recupere totalmente la normalidad, porque eso es lo que está pidiendo realmente los ciudadanos ecuatorianos, hombres y mujeres. Tú has tocado el punto neurálgico, lo que yo defino como la bomba de Push en este tema. Y es la consulta popular que plantea Daniel Noboa. Claro, muchos dirán afuera, a ver, Ecuador pasa de consulta en consulta. Lenin Moreno tuvo la suya en el 2018, Lazo ahora, hace poco, hace un año, en el 2023, que la perdió, ¿ok? Y ahora Noboa se la juega, ¿no? A pesar de una eventual estigmatización en torno a las consultas, pero el momento neurálgico lo demanda. Y allí él plantea, por ejemplo, que en el caso de la ley de extinción de dominio en vigencia en el Ecuador desde el año 2021, que dicho sea de paso, no ha extinguido nada, ¿ya? Plantea un cambio desde la Asamblea para que ahora sí se efectivice la extinción del dominio de bienes con origen ilícito, ¿no? O al menos
con dineros injustificados. El problema de esta ley de extinción de dominio en la época de Lenín Moreno, Hugo, era que no se logró lo que sí se aplicó en Colombia, el comiso anticipado, para poder precautelar esa administración de los bienes de los narcotraficantes y de las organizaciones criminales. Dicen muchos que cuando se golpea a estas bandas, en donde más les duele, es decir, en sus bienes, poco a poco se los va cercando. ¿Cómo se podría perfeccionar entonces esta ley? Allí hay una propuesta en la consulta popular, Hugo. Yo creo que el conjunto de las preguntas que el presidente ha puesto a consideración de la Corte Constitucional, y hay que llamar la atención sobre eso porque lo hace en términos de toda la legalidad, y es precisamente antes de irse a una consulta preguntarle a la Corte qué de esas preguntas realmente no están en las leyes y normas actuales y cuáles deben realmente ser consultadas a los ciudadanos. Y ese es un procedimiento, bueno, y decía, el conjunto de las preguntas está buscando precisamente darle elementos al Estado ecuatoriano, y no solamente al Ejecutivo, sino darle elementos al Estado ecuatoriano para enfrentar los retos que supone, desde luego, la criminalidad que actualmente tiene. Y en ese sentido, hay que esperar la decisión de la Corte y, desde luego, la consulta, los resultados de la consulta. Pero lo que demanda la situación es un trabajo conjunto del Estado, pero también de la sociedad ecuatoriana. La pregunta es, ¿dónde están las declaraciones, por ejemplo, de la Iglesia? ¿Cuáles han sido las declaraciones de la Iglesia en este momento tan crítico para la seguridad del país y de los ciudadanos de Ecuador? ¿Dónde están las declaraciones de los medios de comunicación? ¿Dónde están las declaraciones de los gremios económicos? O sea, ¿dónde está esa sociedad que desde luego debe unirse en torno a recuperar la seguridad y la tranquilidad de los ecuatorianos? Porque al final del día el riesgo es absolutamente hacia todos, no solamente hacia los estamentos del Estado, es particularmente hacia los ciudadanos, independientemente de su condición religiosa, política, económica, social. Digamos, la amenaza es casi hacia todos los ciudadanos y diría mucho más, es en contra de la democracia. Entonces ahí hay que mirar hacia cómo se logra una unidad nacional para enfrentar estos problemas que desde luego tienen que buscarse soluciones en el marco del Estado de Derecho, como bien lo plantea los documentos que ha sacado el presidente Daniel Noboa, y es respetando los derechos humanos. No existe otro mecanismo. Algunas personas dirán que no, que eso hay que utilizar toda la fuerza y matarlos. No. Hay unas formas de los estados democráticos. Hay una diferencia grande entre los estados autoritarios y los estados democráticos. Y es que en democracia el Estado puede hacer uso legítimo de la fuerza, siempre respetando el tema de los derechos humanos. La obra vial sigue. Es hora de despedirnos de las molestias y dar la bienvenida a un trayecto digno y cómodo para todos. Así que, hermanos comuneros, prepárense para un nuevo horizonte lleno de oportunidades y esperanza. La vía de 12 de octubre, San Vicente, Guangala y Cerezal Bellavista de 11 kilómetros pronto permitirá a nuestra gente transitar con dignidad, sin preocuparse por el polvo que nubla su camino en el verano ni mascar lodo en invierno. Prefectura de Santa Elena. Ante las intensas lluvias que cada año dejan terribles consecuencias, esta administración municipal decidió brindar soluciones definitivas. El Plan Choque, con una inversión de 7.5 millones enfocada a los 16 sectores más vulnerables de Guayaquil. Reemplazamos los tubos existentes por ductos cajón. El Canal El Chaco es una obra tan grande como una autopista de 13 carriles. El Plan Choque es un megaproyecto que refleja la determinación del alcalde Aquiles Álvarez ante un fenómeno climático inminente. Guayaquil avanza. Daniel Noboa también se la ha jugado, como decía hace un momento, con el planteamiento que busca insistir en la extradición de ecuatorianos que estén implicados en delitos transnacionales. Aquello fracasó en la consulta de Lazo, lo que comentaba también hace un momento, pero Noboa finalmente en el alcance vuelve a insistir
¿En qué medida crees tú, Hugo, que eres un permanente lector de la inseguridad, el narcotráfico y las organizaciones criminales en el Ecuador, podría cambiar de criterio el pueblo que ya votó por el no cuando fue propuesta esta consulta por Lazo? ¿Dónde estaría la diferencia o al menos una frontera, no? Yo creo que hay que hacer las consideraciones básicas de qué es lo que se está enfrentando. Se está enfrentando no una criminalidad local, sino se está enfrentando realmente una criminalidad transnacional que utiliza distintas estructuras criminales ecuatorianas, que es más o menos lo que ha sucedido en Colombia. Cuando se utiliza generalmente la extradición es porque ese crimen transnacional comete delitos en distintos países, en distintos países. Los colombianos exportando droga hacia Ecuador, sacando droga por Ecuador, la producción colombiana de cocaína llegando a Europa, Asia, Estados Unidos y otros países de la región, y ahí se está cometiendo un delito en otros países. Ujú. En la medida en que hay unos propietarios y una gente que mueve, digamos, esas mercancías a lo largo y ancho de muchos países, y esos delitos no pueden quedar impunes. Digamos, uno no podría tener solamente, no podría controlar ese crimen transnacional con una legislación y con una justicia local. Es necesario una justicia también global y es necesario una justicia en donde, independientemente del lugar donde se cometan los delitos, finalmente quien comete el delito termine siendo juzgado y sancionado como corresponde. Y allí también hay otro problema, tú has citado, una justicia que represente precisamente la imagen, ¿no? Tradicional de la justicia, icónica, ¿no? De esta mujer con los ojos vendados y con una balanza en su mano, pero parece que a veces los derechos en materia de justicia empiezan a transmutarse, ¿no? Y en lugar de ser un derecho de acceso a la justicia equilibrada, que sea de manera puntual, imparcial, que juzgue en función de lo que ha sucedido en ese proceso penal, no se está cumpliendo el principio. Es decir, parecería que en el Ecuador la justicia no es un derecho, sino una mercancía, Hugo, y por eso las denuncias y por eso la operación Metástasis con jueces y ex jueces, fiscales, exfuncionarios del sistema judicial implicados en la alteración y manipulación de los sorteos para que determinadas causas llegaran hacia ellos y poder conciliar con los cabecillas de las organizaciones criminales que guardaban prisión. La verdad es que el problema no es solamente de inseguridad, el problema no es solamente de violencia y delincuencia, sino también falta de justicia. Tú bien lo has planteado. Y ese es un esfuerzo que tenemos en nuestros países. Colombia, digamos, ha avanzado de manera particular. Es importante ver las decisiones que ha tomado la Corte Constitucional en Colombia, los jueces. No, ha sido un avance importante. Cuando uno mira los resultados en Colombia, digamos, en ese sentido, uno puede decir que la gran mayoría de jueces y gente dedicada a la justicia está cumpliendo con su tarea Uh-huh. en el caso colombiano, y eso es importante porque uno siente cierta tranquilidad. Claro, desde luego hay corrupción, porque es que esta gente tiene una capacidad de corromper porque tiene todos los recursos del mundo. Eh, y no es solamente detener, poner a disposición de los jueces, juzgar, condenar y mandar a la gente a la cárcel, sino que hay que fortalecer todo el sistema carcelario. Yo creo que el presidente Noboa avanza en buen camino cuando se propone construir 2 cárceles nuevas. Él podría proponer reconstruir las más de 30 cárceles que tiene el país, pero ¿dónde está la plata? Es que el tema es recursos. El tema es de dónde va a sacar la plata para reconstruir. Va a comenzar con 2 y me parece que es un buen comienzo y seguramente luego aparecerán más recursos. Pero en ese campo no basta con construir infraestructura. Es necesario que además del edificio, de la cárcel que se construya, desde ya también y paralelo a esa construcción se comiencen a formar el personal administrativo y sobre todo el personal de guardia que va a controlar esas cárceles. No pueden ser los mismos guardias que hoy están en las cárceles.
Tiene que ser personal muy profesional y muy bien capacitado para que efectivamente se cumpla con esa función. Y ese es el segundo elemento, el proceso de profesionalismo de personal. El tercer elemento es contar con todos los elementos de seguridad, pero también de protocolos de comportamiento y de control en términos de la cárcel. Y el cuarto, que no debe faltar, y es importante porque al final del día, las personas que van a estar en esas cárceles son personas, son humanos, y desde luego deben tener un proceso y la oportunidad de procesos de resocialización. Entonces debe haber un modelo pedagógico y un proceso de resocialización. O sea, las cárceles, y lo digo porque tengo la experiencia como secretario de Bogotá, construí hace 22 años la mejor cárcel que hoy tiene el país. Después de 22 años sigue siendo la mejor cárcel que tiene el país. Hay disciplina, hay orden, hay seguridad, hay buen trato y sobre todo hay procesos de resocialización en donde los niveles de reincidencia han disminuido de manera considerable. Eso se puede hacer y yo creo que eso hay que hacerlo y ese es el pensamiento que seguramente tiene el presidente Daniel Noboa, digamos, en esta línea de justicia, porque como digo, no basta con detenerlo, no basta con judicializarlo y mandarlo a una cárcel, sino que debe ir a una cárcel en donde haya seguridad, haya control, pero también haya posibilidades de resocialización y de Claro, respeto de derechos humanos. pero solo con la profesionalización de los guías penitenciarios acabamos con esa condición permeable frente a las organizaciones criminales. Es decir, ¿cómo hacemos finalmente impermeables a los funcionarios penitenciarios en torno a lo que siempre estará, ¿no? La tentación, el dinero en efectivo, los obsequios, alhajas, vehículos, casas, todo lo que entregan los narcotraficantes, porque si hay algo que les sobra, es dinero. Desde luego, esos son los retos que hay, pero siempre uno encuentra en la vida que la gran mayoría de personas son gente honrada, trabajadora, honesta y cumplidora de su deber. Yo admiro, digamos, todas nuestras sociedades, porque la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas son gente honrada y trabajadora. O sea, eso sí no lo podemos negar. De lo contrario, estaríamos en un caos terrible. Eso es lo primero. Y lo segundo es que en el caso, por ejemplo, de la cárcel distrital que construimos, todo el sistema electrónico de puertas, de cámaras, de controles, no lo manejaba la Guardia. Entre otras cosas, las cámaras ni siquiera estaban orientadas a vigilar a los presos. Las cámaras estaban orientadas a vigilar a la Guardia. Y el manejo de ese sistema electrónico se contrataba a la mejor empresa de vigilancia y seguridad que tenía el país, todavía se hace, y eso es independiente de la Guardia. Entonces uno sabía perfectamente cuándo se abría una puerta que no se debió haber abierto, cuándo se abrían las celdas que no se debieron haber abierto, y eso tenía un agente que debería responder durante su turno por esa puerta y por esos controles. Y el sistema nos decía en dónde se cometían los errores. Y eso llevaba o a sanciones disciplinarias o a sanciones penales a quienes estaban prestando el servicio. Entonces, yo sí creo que es posible mezclar técnica con desarrollo humano y desde luego con procesos de profesionalización para lograr mejores resultados. Yo no niego que aún en la cárcel distrital que se construyó, y igualmente intentamos no, sino ya Medellín adjudicó una cárcel que también en el 2018, cuando trabajaba en Medellín con el alcalde Federico Gutiérrez, dejamos en diseños y esa cárcel ya se va a construir por APP, Alianza Público-Privada, y ahora que regresé como secretario de Seguridad de Bogotá también estábamos construyendo otra cárcel. Debe uno tener cárceles dignas, debe tener cárceles en donde haya buen trato, pero también donde haya mucha disciplina y mucha seguridad. Sí, de acuerdo a lo que has dicho. Entonces, el ardid está no en enfocar con las cámaras al diablo, sino a su custodio. Estamos ahora en los últimos minutos con Hugo Acero Velázquez. Esto un poco para llevarlo a la coloquialidad, ¿no? Y la gente nos entienda de una manera más precisa y amplia, no porque no lo hayas hecho bien, eres experto en el tema y me parece que allí está el kit del asunto, solo que a veces parece que falta voluntad política, Hugo. Para concluir, el plan Fénix. El presidente Daniel Noboa
ha dicho que va a constituir una gran agencia nacional de inteligencia donde confluyan la unidad de análisis financiero y económico, ¿no? La UAFE, la unidad de lavado de activos de la Superintendencia de Bancos, lo mismo en el servicio de rentas internas, super de compañías y demás. Allí también, obvio, las unidades de inteligencia de Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Esto es lo que va a permitir el monitoreo permanente de cada movimiento y transacción económica de las organizaciones criminales. En general, digamos, este tipo de sistemas han funcionado. En el caso colombiano, se ha desarrollado de manera muy fuerte y en determinados tiempos. Se logró, por ejemplo, la unidad de agencias de inteligencia en lo que fue el Sistema Nacional de Inteligencia, y desde luego involucró las instituciones que planteas, porque es que el tema es cómo se enfrenta organizaciones y ya empresas criminales, porque realmente son holding internacionales. O sea, es que estamos frente a estructuras criminales como el cartel de Sinaloa, que maneja negocios a lo largo y ancho del mundo, ya no de México y de los países nuestros, sino del mundo, muy cercana a la economía formal. Y eso así hay varias estructuras mafiosas a nivel mundial que, entre otras cosas, están en nuestros territorios. Porque es que Colombia produce el 75% de la droga que consume el mundo. El 75%, y otro tanto lo produce Perú. Y está saliendo por Ecuador, está saliendo por otros tantos países. Entonces, para enfrentar esas grandes empresas realmente se requiere no solamente inteligencia, investigación criminal de las instituciones que tradicionalmente han desarrollado estas tareas, sino se requiere involucrar información importante, sobre todo en el tema de manejo financiero y manejo de productos. Y de distintos productos, porque eso, como digo, tienen distintas líneas de negocios. Entonces yo sí creo que en la línea que está apuntando el presidente es la línea adecuada, que permitiría golpear, digamos, enfrentar de manera más adecuada este tipo de estructuras. Bien, estamos por concluir. Hugo, ¿algo más que quisieras compartir en estos últimos 2 minutos? No, solamente llamar la atención a que, como decía, este es un problema de Estado que debe involucrar a los otros poderes del Estado, no solamente al Poder Ejecutivo en cabeza del presidente Daniel Noboa, y debe involucrar a toda la sociedad ecuatoriana, porque es que lo que está en riesgo es la vida, la integridad y el bienestar de los ecuatorianos. Y en ese sentido hay que apostarle a esto, y hay que trabajar desde luego con distintos sectores económicos, sectores sociales, sectores políticos, absolutamente con todos. Hay que dejar atrás esa discusión política y partidista y comenzar a buscar unas alianzas importantes y un acuerdo nacional de cómo se va a seguir enfrentando los riesgos que hoy tiene el pueblo ecuatoriano. Bien, agradecemos la comparecencia, los criterios, posturas y miradas de Hugo Acero Velázquez, quien antes, entre los 80 y los 90, también fue secretario de Seguridad en Bogotá y tiene clarísima la película en torno a los movimientos del AMPA organizada y de las organizaciones criminales. Hugo, un placer haber conversado contigo y también me alegra saber que hay identificación en la parte de la nacionalidad, como te había comentado previamente. Bueno, igualmente me alegra y gracias, Jorge, por esta invitación, y para ti un fin de semana lo mejor, y desde luego sobre todo a los ecuatorianos, felices días hacia adelante. Ojalá se pueda recuperar pronto el orden. Dios te escuche. Un fuerte abrazo a Hugo Acero Velázquez y también a ustedes por estar en sintonía permanente de este su espacio del Purgatorio. Hasta la próxima. Estos trabajos se ven con buenos ojos y sobre todo por la seguridad de las familias. La limpieza de canales, de ríos y sobre todo pasos de agua en la provincia de Santa Elena y sobre todo en la parroquia Chanduy es indispensable hacerlo frente a las afectaciones del fenómeno del niño, y por eso la prefectura de Santa Elena, gustoso de trabajar de forma conjunta, hoy lo está haciendo. 10 años anteriores los trabajadores no podían pasar, tenían que esperar 11 de la mañana, 10 de la mañana para que bajara un poco el río, para ellos poderse trasladar.
Pero ahora sí es cierto, gracias a Dios ese puente, ahí ya se pueden trasladarse, lo mismo. Ya los estudiantes, nosotros andábamos, yo salía a 3 de la mañana a estar al otro lado del río para alcanzar, cruzar con mis estudiantes antes que el río crezca. Contento con esos trabajos que han hecho y que sigan haciendo más porque parece que anuncian la gente que el niño ya va a venir, el niño va a venir. Nuestro compromiso como gobierno parroquial de Chandú es seguir manteniendo los trabajos conjuntos. Es decir, tanto las maquinarias que la Prefectura de Santa Elena y la que nosotros también podamos conseguir como gestión es indispensable. Aquí todos trabajamos de forma conjunta. Las familias tienen ese positivismo de ver los trabajos de las organizaciones de forma ordenada y sobre todo unidos, porque así trabajamos, así cambiamos una provincia de Santa Elena y sobre todo así construimos el desarrollo de la parroquia Chanduy. Venga o no venga el niño, la prefectura trabaja. Estamos haciendo un recorrido por estos hermosos murales elaborados por artistas locales, nacionales e internacionales que forman parte de este maravilloso proyecto La Colmena. Decidimos trabajar desde Olón la parte de murales, fomentando la parte turística, la parte ancestral y la parte ambiental. Realza a la comunidad. Esto le da un matiz, un plus especial al turismo, porque a través de esto se puede ver la ilustración de lo que existe en la zona. Esto nos identificamos los valdivianos, está dando un mayor realce a la cultura de nuestro pueblo. Santa Elena es eso, una muestra de cariño, una muestra de comunidad, de trabajo colectivo. La Prefectura de Santa Elena se suma a este maravilloso proyecto con la finalidad de poner en valor estas expresiones artísticas y para que los propios santelenenses y también quienes nos visitan conozcan más de nuestra cultura y de nuestras tradiciones.